Saludos queridos amigos, bueno, una semana más con ustedes, un tema más que vamos a tratar y bueno, antes que nada, quiero saludar, como siempre decimos, en todas las latitudes y en todos los horarios, porque ya saben que pueden pues buscar todos nuestros temas en todas nuestras redes sociales, en nuestro canal. Así también es. pueden suscribirse. Y bueno, antes que nada, pues ustedes ya ven, estamos con Emilia, la brujita chiquita. ¿Cómo estás, Emilia? Muy bien, gracias, Cookie. Qué bueno, María Fe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y yo quiero saludar y dar la bienvenida a todos nuestros brujitos y brujitas alrededor del mundo que, como ya lo dijo Cookie, nos siguen en cada uno de nuestros programas. Y recuerden, como lo dijo Cookie, suscribirse a nuestro canal y compartir, porque esta información debe llegar a quien lo necesite. Así es. Pero bueno, ahora, como decía, pues un tema muy bonito que vamos a tratar y Emilia por eso nos acompaña también. ¿Cuál es el tema, Emilia? La magia de los duendes. Empecemos. Bueno, pues ya Emilia nos dio el tema del día de hoy, que es los duendes. Pero, ¿qué son los duendes? ¿A qué corresponden? No sé, ¿cómo se puede trabajar con ellos? Hay tantas incógnitas alrededor de estos seres que en realidad son muy mágicos, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el principio, como se dice por ahí. Los duendes en realidad son seres energéticos. Son Sí, criaturas mitológicas. son criaturas mitológicas. Y además son del elemento tierra, son los elementales de la tierra. Entonces, alrededor de ellos como que se ha creado muchísimas historias, unas buenas, otras malas. Bueno, como siempre, yo creo que un poco la parte de la cinematografía también ayudó mucho, pero más a la Siempre parte... Hollywood le ayuda a la parte no tan agradable. No tan agradable, sí, porque por ahí vemos, hay una cantidad de películas en donde pues hay duendes malos y todos así perversos y que te hacen Bueno, barbaridades, ¿no? siempre se ha asociado a los duendes con la parte mala. Uh-huh. Siempre te va a pasar, siempre te decían que si te portas mal o era el diablo que te llevaba a los duendes, ¿no? Entonces siempre es como que nos han metido ese miedo por estos seres mitológicos, pero en realidad hay que saber conocerlos. Y empezando por la parte etimológica de la palabra. Duende es duender de la casa, que significa el dueño de la casa. Uh-huh. O en árabe, que es duar de la casa, que es el que habita la casa. Uh-huh. Entonces, se creía antiguamente que los duendes habitaban en cualquier lugar donde consideraban su casa. Por eso tienen esa traducción de la palabra. Uh-huh. Pero en realidad, entre el siglo XV, XVI y XVII se les asoció con la parte demoníaca. Entonces, de ahí nace, especialmente en el aspecto católico, se les denominaba a los duendes que eran parte como del séquito de los demonios, Uh-huh. que venían como a dañar a los seres humanos. Es más, acuérdate que hay una historia importante en la parte de Irlanda, en la parte céltica, en donde pues llegó un personaje que era Patricio, que luego lo elevaron a San Patricio, lo elevaron a los altares, porque supuestamente él erradicó los duendes de Irlanda, y al igual que las serpientes, ¿no? Porque Uh-huh. que les relacionaban también, porque recuerden que también a estos animalitos pues también les han satanizado, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿qué? Y no solo en la parte europea, también en esta parte norte, en la parte de América, hay las historias de los duendes, es decir, en todas las culturas con diferentes nombres, como María Fernanda ya nos comentó un poco, pues existen esta representación o estas historias o estas leyendas de seres pequeños. Exacto, y siempre es como que tienen la misma característica. Uh-huh. Tienen una forma humanoide, pequeños, de orejas puntiagudas, y aquí es donde vamos a hacer como la diferencia, ¿no? Que es lo que hemos siempre estudiado y lo enseñamos dentro de nuestros cursos de formación. Las caras más jóvenes son, como decir, los duendes bebés, tenemos duendes jóvenes y duendes que ya alcanzaron como su madurez. Uh-huh. y cada uno tiene una función. Eso ya Cookie les va a explicar más adelante. Pero en realidad estos seres mitológicos son aquellos que son muy pegados al ser humano, en realidad son los que más contacto tienen con nosotros. Uh-huh.
Y por eso nosotros los podemos ver con esta forma, porque ellos toman la forma en la que nosotros nos sentimos cómodos para no asustarnos en realidad. De hecho, como tú decías, hay varias historias. Hay una de ellas que me llamó la atención cuando estaba investigando acerca de los duendes, que decía que los duendes son como ángeles caídos. Sí, es verdad, hay historias como esas. También esa historia también tiene que ver un poco con las hadas, ¿no? Es como que más o menos como que se va ligando. Es más, Exacto. igual en uno de los libros que yo estaba también, estaba leyendo, decía que es como que los antecesores de las hadas, Ah, mira. en unos, y en otros que son como que también un tipo de hadas, por decirlo así, ¿no? Pero también recuerden que, como decía al principio, los duendes son elementales de la tierra. Y bueno, las hadas un poco más les tomamos como del aire, ¿no? Aunque también hay hadas de tierra y tal vez ahí sea la, esa unión que hicieron, Podría ¿no? ser por ahí. Podría ser. Pero bueno, los duendes en realidad, miren, en el camino metafísico se habla que los duendes o los seres elementales en general son exactamente eso, seres elementales, seres pequeñitos en todos sus aspectos que están en un proceso de evolución, ¿sí? En muchos de los casos dicen que luego van a ir a formar parte de este gran universo, diríamos, lo de los ángeles. Es decir, que ellos están muy chiquitos y mientras van, pues, tomando conciencia o van teniendo experiencias, porque recuerden, todo en el universo está en evolución y todo está en aprendizaje también. Entonces hay esa historia, esa connotación. Pero también hay otra que habla mucho que los duendes pues son seres de la tierra que cuidan la tierra y todo lo que corresponde a la tierra, pero sobre todo lo que está bajo la tierra, ¿no? Y ahí podemos ver esta historia, este cuento de hadas que es de Blancanieves, Exacto. en donde pues estos pequeños duendes, ¿no? Que se les decía los enanitos, pues son mineros, están bajo la tierra y pues cuidaban Pero esos tesoros. ahí también hay otra, o sea, porque obviamente no es como que hay un escrito fijo que diga, bueno, Ujú. estos son los duendes, vienen de aquí, salen de, porque está en todas Sí, las sí, sí, culturas, sí, como sí. dijo Cookie en realidad. De hecho, hay una historia que dice que los duendes son una raza de humanos que lo que hicieron fue meterse dentro de la tierra para poder subsistir. Así es. Y que además a los seres humanos primitivos, digamos, o a los que tuvieron contacto con ellos, les aterraba el ver a una especie de humanoide pequeñito y que tenía como ciertas habilidades energéticas. Entonces ellos optaron como para meterse dentro de la tierra y así sobrevivir. Entonces ahí es donde se va empatando también con lo que nosotros conocemos de los cuentos, o sea que los duendes viven dentro de la tierra, son los que cuidan, custodian los tesoros de la Ujú. madre tierra y son aquellos que ayudan a que la tierra siempre esté regenerándose internamente. Claro, ellos tienen esa función, ¿no? Las enseñanzas que han llegado también. Porque como decimos, se han ido tomando de varias culturas, de varias civilizaciones también. Porque miren, me acuerdo que aquí, en este lado del mundo, hay había muchas historias y decían, por ejemplo, que los duendes siempre tenían un sombrero muy grande y que era con lo que atraían sobre todo a los niños y a las mujeres que tenían ojos muy grandes y pelo muy largo. O sea, que su cabello era muy largo, entonces que los duendes, pues, no sé, tenían como Fascinación. una afición por ellas y que lo que hacía era, pues, atraerles y desaparecían, ¿no? Entonces, y que siempre estaban los duendes cerca de una quebrada, de una depresión de tierra, ahí, ¿no? Ahora, otra cosa también que siempre decían es que, obviamente, si es que se construía, digamos, una casa, y ahí va con la especificación que dijiste del nombre, y era un sitio de duendes, pues ellos se adueñaban de esa casa, por decirlo así. Y bueno, no es que se adueñaban, iban y formaban parte, porque ese era su espacio y ahí se edificó algo, entonces ellos eran parte Claro, de esa estructura. de hecho, porque
obviamente nos remontamos mucho más a la parte europea, que es donde tiene más fuerza el tema de los duendes. La parte de Irlanda es muy fuerte Sí, también, ¿no? exacto. Por ejemplo, en Irlanda se les llaman los Luperniche. Luperniche, algo así, sí. Se les llama. Y ellos, por ejemplo, dicen que viven cerca de las orillas de los ríos. Y que esos ayudan, por ejemplo, porque hay como diferentes tipos de duendes, ¿no? Entonces tenemos los duendes que son encargados de estar dentro de la tierra y custodiar a la tierra. También hay los duendes como jardineros. Sí. Como los que tenemos aquí. Entonces a ellos les gusta estar donde hay mucha planta, donde hay tréboles, por ejemplo, donde hay enredaderas, donde hay mucha vegetación. Y les gusta cuando hay florcitas chiquitas también. Y los duendes que están cerca de las orillas. ¿Y cuál era la función? O sea, me llamó la atención que era la primera vez que oía que había duendes que viven cerca de las orillas de los ríos. Y se dice que especialmente en Irlanda y parte de Alemania, porque en Alemania se les conoce como poltergeist, son como fantasmas. Se les conoce como fantasmas en realidad. Y dice que ellos lo que hacen, estos duendes son como más traviesos. Entonces, como les gusta jugarle bromas al ser humano, siempre les están llamando para jugar. Y es ahí donde nace que tú no debes acercarte mucho al río porque el río te lleva. Y son los duendes en realidad los que hacen que te pierdas. Y como tú dijiste, les gustan mucho a los niños. Entonces hacen que los niños se pierdan, pero es para jugar con ellos. Cuando estaba leyendo que cuando un duende entra a tu casa y se apropia, por decirlo así, de tu casa, porque le gusta tu casa, porque hay muchos objetos brillantes y porque es caliente y hay olores que le gustan dulces, por lo general, que es el azúcar, la canela, les encanta a los duendes. Había una historia que se cuenta muchísimo desde el medioevo, especialmente en la parte de España, que decía que si tú quieres sacar a los duendes de tu casa, en la noche anterior tienes que afinar una guitarra. ¿Ya? Y dejarle bien afinadita sobre la mesa. Entonces, como vienen los duendes en la noche y son tan traviesos, esos empiezan a tocar la guitarra. Pero las cuerdas tan finas o afinadas que están de la guitarra producen un sonido tan doloroso, digamos, para los duendes, porque es una melodía que no pueden, una tonalidad vibracional, debe ser que no pueden muy aguantar, alta tal vez. Debe ser, se van de la casa. Entonces, ahí decían que por eso nació la costumbre de que siempre en una casa, especialmente española, habían guitarras. Ya, bueno, ya sabemos. Una guitarra en casa. Exacto. Y también hablaban de que, por ejemplo, los duendes son muy conocedores de la sabiduría de la tierra. Entonces dice que cada cierto tiempo vienen o se hacen visibles para el ser humano. Que quienes empezaron a verle con más frecuencia eran quienes practicaban la magia en realidad, o sea, los druidas, o sea, la parte de quién manejaba la magia. Y que ellos aparecían especialmente cuando era tiempo de cosechas, porque como había mucho, o sea, segabas el trigo y los ponías en los graneros, entonces ellos lo que iban era jugar, porque les gusta el sonido que produce. Y es la razón por la que en los graneros antiguamente colocaban como una campanita. Entonces, cuando entraban los duendecitos, sabían que eso porque la campanita sonaba. Entonces, el granjero o las personas sabían que estaba lleno de duendes y que era bendecido, porque en esa época se creía que los duendes traían muchísimo bienestar. Claro, a partir del siglo XV, XVI y XVII cambia totalmente esa concepción de lo que es el duende y se les empieza a satanizar en realidad. Y se les empieza a tener miedo y el ser humano empieza como a poner esa barrera de alejarles y ya no tener contacto. Y de hecho, muchos magos y brujos empezaron a capturar duendes para trabajos no muy apropiados, digamos, para la magia, pero era con el sentido de dañar y asustar a la gente. Entonces es ahí donde nace, por ejemplo, en Irlanda la historia de San Patricio, que en realidad eran duendes atrapados, eran duendes encadenados, por decirlo así, y que ellos solo pedían la liberación. Y la gente, claro, como son súper traviesos, porque en realidad tener un duende en la casa te hace locuras, hasta contaban las crónicas que aparecían los huevos pegados en la pared, ¿no? Entonces la gente se empezaba a asustar, pero eran bromas que ellos hacen al ser humano. Y cuando San Patricio llega, como que les extermina, por decirlo así, pero en realidad lo que hace es liberarles.
y les da como que su libertad, pero la gente pensó que de esa forma se liberaban como de esos demonios que decían que venían, ¿no? Y si nos vamos muchísimo más atrás, esto también nace en la antigua Roma. Ujú. Por ejemplo, los duendes eran los espíritus de la casa. Eran uno de los espíritus, de los tantos espíritus que viven en tu casa, como tú dijiste. Porque no se sabía dónde se construía. Podía ser en una casa de duende que se construía encima de una casa humana. Y el duende pasaba a posesionarse, pero porque es su espacio. Entonces los consideraban como seres protectores del hogar. Ujú. Y se les hacía ofrenditas. Ahí es donde nace la ofrenda de los duendes. Entonces se les ponía y se les pedía que protejan la casa conjuntamente con los otros dioses, como el dios Jano, que ya hemos hablado, como las otras dioses y diosas que estaban en la antigua Roma. Y esas energías permitían que la casa, y que obviamente porque estabas amigado, funcionaban para la prosperidad y especialmente cuidar de los niños. Pero mira, esto de la prosperidad es verdad, ¿no? Hay una historia que creo que todos lo hemos escuchado, y es que al final de un arco iris siempre está un duende con su olla de oro, ¿no? Y mucha gente pues buscaba eso, veía un arco iris y pues trataba de llegar hasta allá. Pero era por eso, porque justamente los duendes pues son los guardianes de los tesoros de la tierra, ¿sí? Y justamente por esa connotación que tienen, es que se puede trabajar con ellos para crear la prosperidad del hogar sobre todo, ¿sí? Porque como habíamos hablado, pues esos son parte de las estructuras también. Y bueno, ahora que las ciudades han tomado tanto espacio, que antes eran bosques o que antes eran, no sé, prados, pues seguro que pues en todas las casas habrá ¿Alguien le tocó un duende? Ahora, además hay una cosa aquí que vale la pena recalcar, Fer, y es que en realidad, ¿por qué esto de las travesuras? ¿Sí? Un poco se dice también, y las enseñanzas dicen que este no es un medio apropiado, digámoslo así, o no es una energía apropiada de los duendes, ¿sí? Somos una tercera dimensión que es materia, ¿ok? Entonces Claro. es más densa la vibración que tiene aquí. Los duendes pues son energía. Por lo tanto, al entrar a esta dimensión por cualquier caso, que podría ser, por ejemplo, en las fiestas específicas como es Samhain o es Lita, por ejemplo. Lita, entonces es como que es más fácil que puedan pasar, ¿no? Ujú. Caminar, pero no es una vibración que ellos puedan sostener mucho tiempo, porque esta es una dimensión materia. Entonces dicen que es por eso, o sea, es como que no sé, tú le llevas a un niño o te llevan a ti a un sitio donde como que no te gusta mucho, ¿no? Los niños que hacen, como que ya quieren irse y empiezan a tal vez a molestar, A llamar la a atención. llamar. Entonces es esa también la explicación, diríamos, que se quiere dar a esto de las travesuras, que podría ser, ¿no? Si nos ponemos a pensar, pues bueno, si no es su espacio, si no es un sitio donde están muy cómodos, pues tal vez llaman la atención para regresar a su espacio. Déjame ir ya estuve aquí, ya visité, tal vez ya ayudé, Y me pero debo ahora regresar. me debo regresar. Y mira Ujú. qué chistoso que es esto, porque siempre que se nos pierde algo, enseguida nos vienen los duendes. Porque, Nosotros. especialmente aquí nosotros en Casa Azul, porque los duendes tienen esa facilidad de esconder. Esas son las travesuras que también hablamos. No solamente es botar las cosas o hacerte sonar algo a veces nos podemos asustar porque estamos concentrados en algo y se cae alguna situación y nos asustamos. Pero a ellos les encanta esconder los objetos. Entonces se dice que siempre que hay una casa mágica o trabajas con magia, ellos siempre van a estar presentes porque es un lugar cómodo. Porque obviamente quien trabaja con magia sabe abrir los portales y sabe dar paso a que esas energías vengan. Entonces cuando uno se te queda por ahí, porque sí ha pasado a veces, suelen ser, les encanta esconder las llaves. Ay. Porque tiene una fascinación con las llaves. Por la forma, se dice que es por la forma y porque ellos asocian a que son los tesoros de la tierra. Ya. Entonces creen que tú tienes un tesoro
Entonces quieren jugar al tesoro. Entonces, por lo general, ellos te guardan las llaves o los objetos que brillan mucho, como las monedas o los pendientes, o sea, cosas que parezcan que es de algún tesoro, que es de oro o plata. Y de hecho, estaba leyendo que cuando te ocurre eso, lo que tienes que hacer es ponerle en un cofrecito de madera, y le pones algún tipo de, igual que a las hadas, algo brillante y que suene. ¿Ya? Pero le pides a cambio que te devuelvan las llaves. Y misteriosamente aparecen las llaves donde tú ya fuiste a buscar y dijiste no están las llaves. Entonces ellos te lo regresan porque tú les estás dando algo a cambio. O sea, hacen trueque. Hacen trueque en realidad, les gusta muchísimo eso, esa conexión. Y trabajar con ellos, especialmente en los meses, como tú dijiste, en Samhain, en Beltane también se puede trabajar. Ajá, sí, en Beltane es igual. Lita, a pesar de que es la festividad de las hadas, es como, esas son las protagonistas, puedes trabajar con cualquiera de los otros elementales también, aunque su fuerte es la parte del aire, pero puedes trabajar con los duendes, en ese momento te puedes conectar con todos los seres elementales. Así es. Y ayudarles. Y especialmente cuando tenemos luna negra. Ya, en luna nueva. Exactamente. ¿Ya? En luna nueva es el momento en el que los duendes pueden venir a nosotros para hacer trabajos. Qué bonito. Ahora miren que aquí lo que queremos es también eso, ¿no? Que entendamos que no estamos, como dirían por ahí, no estamos solos. Porque también hay otras criaturas, otros seres, otras energías que son parte de. Si bien es cierto, se habla de estos seres elementales, mitológicos, como decías tú, que están en otra vibración. Se dice que es en nuestra misma dimensión, pero en otra vibración, ¿sí? ¿Y qué hacen ellos? Ayudarnos cuando nosotros tenemos también una buena, no sé, un buen corazón, se dice, un buen sentimiento o una buena intención. Creo que es mejor la palabra, Sí, una la buena intención. intención. ¿Por qué? Porque ellos obviamente por su vibración perciben eso, ¿sí? Se acercan al ser humano y cuando se hacen amigos, pues realmente son seres de mucha ayuda, son seres protectores, son seres que te pueden ayudar muchísimo a eso, justamente a ellos como les gusta encontrar cosas, como les gusta buscar cosas, entonces nos pueden ayudar pues a eso, a aperturar la prosperidad. Y sobre todo son muy protectores porque hacen como que esa amistad, ¿no? Y cuando hay niños y cuando hay mascotas también. Les gustan muchísimo las mascotas. Y ellos no es que tienen una preferencia. Les gusta todo animalito con el que puedan ser transportados. Entonces, por ejemplo, se Sí. suben en los perros, en los gatos, si tenemos un hámster, se suben hasta un caracol. O sea, Pero miren, y además con los que tenemos mascotas nos podemos dar cuenta, a veces está el gato, está bien y de pronto empieza a girar y a mirar, como que está siguiendo algo, ¿no? O se va corriendo atrás de algo. Y se dice pues que son estos seres de energía. sí, Cookie, igual si tú te das cuenta, solo conocemos al Leprechaun, que es el clásico del irlandés, el duendecito clásico del irlandés, pero dentro de eso hay como varias familias de duendes. Tenemos, por ejemplo, algunos que les gustan mucho las bebidas embriagantes. ¿Ya? Entonces, ellos buscan donde hay cerveza, donde hay sidras, y se dice que ellos, cuando les conjuras, puedes ayudar a que si eres un productor, digamos, de cerveza o hidromiel o cualquier bebida, ellos te ayudaban, porque el pago era que después les des una copita. ¿Ya? Dentro de por ejemplo, el folclore de Escandinavia, hay el famoso duendecito de Navidad, que es ¿cómo lo relacionamos? Es el que tiene el gorrito rojo. Ah, ya. Y es chiquito y siempre es narizón. El que tiene esa facultad es el que está con Santa Claus, digamos, con la versión de lo que conoceríamos después como Santa Claus o San ya. Nicolás, que es de parte de la leyenda. Entonces se dice que este duende son los duendes que le ayudan a San Nicolás o Santa Claus o como el personaje, es el arquetipo, digamos, para que pueda entregar las bendiciones y los dones a las personas alrededor del mundo en esta época, ¿no? Que sería en el solsticio de invierno. Que sería Yule más o menos. Entonces se ancla a estos duendes que son trabajadores. Entonces se dice que duermen durante toda la estación
calurosa de la tierra y se despiertan cuando ya empieza el frío. Ah, mira, o sea que eso es como al revés. Es al revés, esos son como al rebasados. Y también tenemos igual en Escocia, porque yo me estoy saltando, ¿no? Por todo lado, pero en Escocia, como dije, hay muchas familias de duendes y tenemos también unos que son los parecidos a los goblins. Los goblins se les dice que son muy pequeñitos y son mezclados con los pixies. Los pixies son como Ah, los pixies. los pixies Sí, sí, sí. y casi nadie habla de los No. pixies. Ujú. Los pixies son dentro de la parte de Britania, en la parte de Cornualles. Ellos están ahí, son muy famosos en realidad, son muy traviesos, dice. Y esta familia de duendes es como que entre un goblin y un pixie. Entonces dice que ellos cuando viene la primavera revolotean el bosque, ¿no? Entonces, Ya la naturaleza. exacto, esos son como que los que empiezan a despertar a todo el mundo porque dicen que son muy hiperactivos. Ya. Entonces que esos son los que mueven la energía y les mueven a los vientos de primavera. Entonces algunos pensaban que eran pixies, también se les dice a las hadas, ¿no? Entonces pensaban que eran las hadas en realidad, pero son ellos los que empiezan a dar vida para cuando vengan las hadas. Se juntan, como que trabajan en una asociación, digamos, Ya. así, para que la tierra vuelva a la vida. Ujú. Entonces era muy tradicional en esta época también hacer unos pancitos chiquitos que se les dejaba en los umbrales de las ventanas para que ellos cuiden y protejan. O sea, entonces por donde lo veamos, ellos siempre tienen esta característica de protectores y deben ser parte o compañeros de quienes hacemos magia. Entonces, no solo llamarles cuando les necesitamos, sino tenerles constantemente. Es por eso que vemos en muchas de las fábulas y los cuentos que los duendes viven con las hadas. Y les digo, las brujas, perdón, las hadas, los duendes y todos los elementales Con los viven. elementales. Y es que mira, quienes han traído la enseñanza de los duendes, nos enseñan a tener ese vínculo con ellos y no necesariamente que el duende esté todo el tiempo en esta dimensión, como decíamos, o en esta vibración, como decíamos, de pronto no es muy, muy cómodo para ellos, pero quienes manejan la energía de los duendes, se deja como un, no sé, un canal abierto, podríamos decir, un link entre ellos y nosotros, de tal forma que cuando nosotros les necesitamos, no sé, un ritual o estamos solos, necesitamos una compañía, pues ellos vienen, nos ayudan, nos acompañan, nos guían tal vez, o nos dan esa fuerza que necesitamos en un ritual, en algo, una ceremonia que estemos haciendo, y luego pues regresan a su espacio, pero hay que saber hacerlo. Exacto, eso siempre es bien importante, Sí. saber hacerlo y no confundir la compañía con el tenerles amarrados. Porque Claro. ellos en libertad pueden ir y venir cuando dejas ese canal como limpio, digamos. Ujú, Pero ujú. cuando ese canal tú lo haces para que se vuelva una especie de servidor, que ya vamos a hablar acerca de los servidores, yo les estoy amarrando porque es una energía que tiene también su libre albedrío. Ellos también deciden si le caes bien o no, por último. O sea, si es que tienes esa afinidad energética, ellos vienen donde ti, si no, no. O sea, no necesariamente porque hay magia quiere decir que hay afinidad. Y es que miren, en realidad todos estos seres elementales, como en este caso que estamos hablando de los duendes, pues ya hablaremos de las hadas, ya hablaremos de las ondinas, de las nereidas, de los dragones, pero cada uno de ellos tienen un regente, ¿sí? Y el regente de los duendes es Gog, y es con él con quien se hace también el link, porque es como pedir la autorización, por decirlo así. Entonces, como les digo, pues hay que saber hacerlo correctamente y uno va a tener un beneficio, ¿no? Un beneficio personal, pero también ellos se benefician de conocer y de conocer en libertad. Como tú decías, pues no obligar a nada ni a nadie, porque la magia primero es libertad y todo en la naturaleza y en el universo tiene que estar en libertad, ¿sí? Porque si no vienen los caos o los problemas o las consecuencias también puede ser de algo que no se actuó correctamente. También con estos seres, ¿no? Entonces, ahora nosotros hace unos meses terminamos un curso en donde
justamente se hizo eso, saber activar un duende, pero para que sea compañía, para que sea amigo nuestro, para que sea socio, diría yo. Sí, un socio estratégico. Un socio estratégico en la magia. Así es. Entonces, sí, es muy bonito. Y dentro del programa de sacerdocio wicano, también trabajamos en eso. Y hace un poco el grupo, que nosotros decimos el grupo de los miércoles, y les mando un saludo enorme a las brujitas, pues hicimos eso y fue muy bonito. O sea, les gustó mucho, interactuaron con su duende. Y luego, pues, aprendieron a aperturar esta conexión, este link, para que estos seres, pues, vengan cuando nosotros los necesitamos, ¿sí? Y podamos trabajar con ellos, conocer, porque miren que también son seres muy sabios, porque en realidad, pues, han estado en ¿qué diríamos? En este espacio, pues, muchísimo tiempo. ¿No? Es más, hay historias en donde pues son parte de los inicios, ¿no? Tanto se dice mucho las historias de las creaciones en las diferentes civilizaciones o culturas, pues en donde estaba lo que había era el agua, lo que había era el fuego, lo que había, entonces, ¿y quiénes estaban gobernando eso? Los elementales de estos elementos. Entonces, miren qué interesante es saber sobre ellos, saber que podemos hacer un link sin dañarles. Y ahora sí, Cookie, explícanos las diferentes etapas, porque eso es lindísimo y sería chévere que todos nuestros brujitos y brujitas sepan los diferentes estadios de los duendes, porque obviamente siempre tenemos, como ya lo hablamos al principio, esa imagen del duende viejo, del duende amargado, del duende mal genio. Pero antes de eso tenemos otras etapas de ese mismo duende. Bueno, sí, a ver, hemos visto las imágenes de duendes bebés, por decirlo así. Así es. Y se dice que ellos son los gnomos, ¿no? Son más jovencitos, digámoslo. Porque recuerden que estos seres tienen una probabilidad de vida muy, 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 muy larga. Diferente a la nuestra. Muy diferente a la nuestra, al menos si comparamos, ¿no? Pues es su proceso, es así como ellos están. Y en esa etapa, pues, la etapa de pequeñitos, digamos, es también muy grande, ¿sí? Es donde también están conociendo. Luego están los que son un poquito más jóvenes, ¿no? Si es que hacemos relación con cómo es el ser humano. Exacto, con nuestro periodo de vida humano. Exacto. Y pues ellos ya son un poco más aplomados, un poco más... ¿Calmados? Tal vez un poco más calmados, ¿Serenos? porque los que son más bebecitos, pues sí, son así como muy traviesos, volvemos a la palabra. Pero también están ya los que son muy sabios y que realmente son aquellos que pues ya ves su figura como un ancianito. Pero hay una cosa importante en ellos. A pesar de que su aspecto sea un poco más de vejez, tal vez por decirlo así, pero sus ojos son de mucha vivacidad, ¿no? Tienen mucho brillo, tienen mucha ternura también, a pesar de que pueden ser un poquito roñosos, pero es verdad. Entonces es así como ellos van también evolucionando dentro de su espacio, dentro de su camino, dentro de su forma, ¿no? Energética que tiene. Y ahorita justo me estaba acordando que hay una leyenda, bueno, una historia, no una leyenda, digamos, en donde se decía que, recuerda que hablamos del roble, Claro. uno de nuestros árboles sagrados. Y se decía que cuando se plantaba, acuérdate del día del roble, que se plantaba un roble antes del atardecer, ¿qué es lo que pasaba? Ahí nacía un duende. O sea, era parte del roble. Exacto, o sea, se hacía una ceremonia para que ese roble, obviamente, tenga una función mágica y que sea uno de los guardianes, porque acuérdate que tenemos árboles guardianes también, Claro y que comunicadores. Y que ahí nacía digamos, como su protector o su amigo, su socio, también su socio estratégico, nacía un duende que vivía en ese árbol. Ya. Entonces se dice que los robles que tenían como los hoyos, los huecos, y que son muy profundos es porque ahí vive un gnomo
y mientras más viejo es el roble, es la edad que tiene el gnomo. Entonces se dice que hay robles o árboles que han vivido miles de años aquí, que lastimosamente algunos han sido talados, pero se dice que ahí de esa misma forma es la edad que tenía el duende. Mira tú, qué bonito. Y que envejecía con su compañero. Entonces, ahí es donde se hacían las ceremonias de, por ejemplo, la presentación de los niños cuando nacen. Porque ese árbol tiene una carga energética y mágica altísima. Entonces, el niño era bendecido, tanto por el árbol sagrado, la madre, el padre, en las energías, y era como darle también la bienvenida a este plano material por parte del duende. Qué bonito. Y miren cuántas cosas se ha ido perdiendo, ¿no? Y realmente, pues aquí yo me estaba acordando cuando yo era niña, no les voy a decir hace cuánto, pero también teníamos esas historias, ¿no? Yo tenía una tía que tenía unas propiedades muy, muy grandes en una ciudad que en ese momento era muy pequeñita. Y pues yo me acuerdo que hablaban mucho de esto, ¿no? Que hablamos al principio de que había duendes que estaban en las quebradas o cerca de los ríos. Y el nombre que le decían, obviamente, es un nombre en quichua, en el idioma pues indígena, y se llama el Iñaisiki. Iñaisiki. Entonces, imagínense, y decían, bueno, no vaya por ahí, porque ahí está el Iñaisiki. Al principio uno decía, ¿y qué es eso? El duende, porque además era como te describían, ¿no? Siempre era alguien pequeñito, y en este caso siempre le veían que tenía un sombrero muy grande. No tengo idea cuál sería la connotación específica del sombrero grande, pero además había también esta idea de que, bueno, en este caso eran como que peligrosos, ¿no? Pero también había las historias aquí en estos espacios de campo y de no sé, pueblos pequeños, pues que en las entradas de las casas, y ahí me acordé lo que tú decías, siempre había un duende también, pero que era el que cuidaba que no entren, en este caso, pues gente que quiera hacer daño o algo así. Y ahí siempre se ponía, no me acuerdo en qué fecha exacta, pero se ponía como frutas que eran del lugar. Del sector. Del lugar, exacto. Con unas canastitas pequeñas se ponían frutas y se dejaba en la entrada de la casa o de la hacienda o del lugar, ¿no? Porque se decía que ahí estaban también los duendes, pero protectores. Y ahí es donde, pues, hace un momento también tú dijiste que había también, pues, muchos, no sé, clasificaciones, podríamos decir. Sí. Están los duendes de las casas, están los duendes del jardín, están los duendes de, no sé, de las bebidas. ¿Te acordaste de eso? Sí, de los árboles, de los jardines, de las cosechas. Hay duendes de las montañas también, que son aquellos que protegen. De hecho, verás, en la metafísica china se habla de que hay las montañas de agua o las montañas del dragón, que son la forma que tienen como un dragón en realidad, son onduladas. Pero las que tienen como un pico, como se dice que son las montañas de fuego, ahí es donde se dice que viven esos no les dicen duendes, les ponen otro nombre, pero son, digamos, energías, lo tratan de describir que son energías que custodian ese lugar y que no hay como que alterarles mucho porque son como cascarrabias. Son malgenios. Son malgenios. Entonces dice porque esas montañas son muy, muy viejas. Entonces volvemos a lo mismo del árbol. Ellos envejecen en donde se estacionan, por decirlo así, en donde hacen su hogar. Y van envejeciendo con la tierra. Entonces obviamente estas montañas tienen miles y miles y miles de años y esos son iguales. Pero como ya están como cansados, como o sea, si lo humanizamos sería como alguien que ya ha vivido, ya ha pasado, entonces ahora solo quiere descansar y no quiere que le molesten. Entonces se dice que son energías como que no se deben perturbar y se deben respetar muchísimo. Claro, no tienen el nombre de duende, pero se les asocia. Y como podemos ver, como tú dijiste al principio, todas las cosmovisiones tienen duendes. Todas. Tienen diferentes nombres, tal vez diferentes connotaciones, diferentes formas también podría ser. Pero ahora yo digo, ¿por qué es que ellos se presentan de diferente forma en cada lugar? Yo creo que es como tú dijiste hace un momento, ¿no? Es esa manera de tratar de hacer
una conexión, o sea, cómo nosotros podríamos, tenemos la idea de estos seres, ¿no? De algún momento se presentaron así y así es como fueron identificados, entonces siempre se siguen presentando porque todos tienen casi que la misma, sobre todo la estatura. La estatura, siempre son Esos sí pequeñitos. son muy pequeñitos y bueno, en el caso del gorrito rojo va variando de acuerdo o del sombrero muy grande Ajá. o cosas así, pero siempre la estatura es igual en todas. Y las orejas puntiagudas. Ah, sí, las orejas puntiagudas. Pero, Cookie, ¿qué te parece si les contamos a los brujitos y brujitas de nuestro taller de duendes? Sí, como el que terminamos hace un tiempo. Exactamente. Es un taller maravilloso en el cual ustedes aprenden, como dijo Cookie, a tener su duende compañero. Ujú. Y no solamente eso, también pueden aprender a hacer el jardín de los duendes. El jardín de los duendes o el cofre Exacto. de la abundancia con los duendes, porque eso es Pero bien ¿sabes bonito. qué es lo más bonito? Trabajarlo. Así Entonces, obviamente, por las normas de bioseguridad, nosotros trabajamos en grupos reducidos, pero lo importante es que tengan la experiencia, Ujú. que sientan la energía de los duendes y que encuentren a ese compañero. Para que les ayuden hasta a buscar las llaves. Les juro que es maravilloso. Aquí tienen una experiencia que algún rato les cuento, ¿no? Pero bueno, está para la posteridad Sí, sí. aquella experiencia tuya. Esa dejémosle para el curso, para que lo disfruten en el curso. Lo disfruté en el curso. Así que, no, sí, en realidad es un lindo taller en donde topamos todas las formas como conectarnos. Hacemos un jardín para ellos, que puede ser uno pequeñito, porque miren, de pronto estamos en un departamento y no se tiene como que todo el espacio, pero eso no nos coarta. Nosotros podemos realizar un jardín mágico en donde van a estar ellos. También cómo atraer la prosperidad a través de ellos, que ellos nos ayuden, mejor dicho, ¿no? Aperturar esos espacios de prosperidad con hay un sistema que justo tú comentaste hace un momento, que es el cofre. Exacto. El cofre de los duendes, el cofre de la prosperidad y los deseos, se dice las peticiones. Y bueno, dentro de todo eso, pues aprendemos justamente eso y sobre todo a diferenciarlos y a entenderles cómo es su forma. Y eso es también entendernos un poco a nosotros, porque recuerden que también están aprendiendo. Entonces, sí, bueno, invitados, ya que... Invitadísimos. Tienen que buscar en nuestras redes sociales cuando vamos a poner nuestro nuevo curso. Sí. Y recuerden siempre contactarnos para más información. Y bueno, ahí también les podemos decir, les adelantamos que desarrollas la creatividad que puedes tener ahí oculta, porque es un taller donde te juntas con los duendes obreros, digamos, con los duendes creativos. Los duendes artesanos. Exactamente. Sí, y realmente miren que hay mucha gente que dice, no, pero yo no voy a poder hacer esto, y los ratos terminan haciendo cosas hermosas. ¿Por qué? Porque tienen esa ayuda, llega la creatividad, se despierta, porque también hay los duendes de la creatividad. Exactamente. Uh-huh. Así que bueno, ya están invitados, yo creo que solamente tienen que estar pendientes nada más. ¿Y ahora qué te parece si pasamos con la... ¿Brujita chiquita? Con el consejo de la brujita chiquita. Claro que sí. Bueno, brujitos y brujitas, ha llegado el momento de nuestro consejo con la brujita chiquita Emilia. ¿Qué nos vas a aconsejar el día de hoy? Que a su duende o a sus duendes los saquen a la luz de la luna. ¿Y por qué hay que sacarles? Porque a los duendes les gusta mucho la energía de la luna llena. ¿Y qué pasa si no tengo un duende? Nos contactan en nuestras redes sociales para adquirir uno de estos hermosos duendes. Bueno, sí, en realidad que son hermosos. La verdad es que ha sido un lindo tema y Emilia nos ha ayudado mucho. Esto de la luna llena, pues es para darles más fuerza, ¿verdad, Emi? Así es. Y bueno, ya saben que tenemos un lindo taller. Estén pendientes de nuestras redes para poder juntarse y saber muchísimo más de estos lindos seres que nos pueden ayudar. Como dijimos, pues pueden ser unos lindos socios estratégicos. Así es. Bueno, queridos amigos, agradecerles nuevamente su presencia y su compañía. Y yo, por supuesto, agradezco a nuestra querida productora Calopsia. Y yo a la Orden de los Guerreros Iluminados de los Andes por nuestra hermandad y nuestro camino iniciático. Claro que sí. Y por ahora yo voy a apagar mis calderas. Es que ya le vas a quitar a la brujita. Yo voy a levantar las escobas. Y nos vemos en nuestro próximo programa en la Luna de las Brujas. Una linda semana. Bendiciones.